Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hoy queremos reflexionar, faltan pocas horas para la segunda vuelta electoral en Chile, y todos los pronósticos, todas las proyecciones señalan que José Antonio Kast del Partido Republicano será elegido como presidente de la República de Chile. En las encuestas, hasta el cierre de la famosa veda en que no se pueden publicar encuestas, daban 14, 16 puntos de ventaja a José Antonio Kast. Pero lo que queremos reflexionar es, bueno, primero, constatar en una reflexión, en un análisis, estas tendencias. Faltan horas para que se materialicen en el sufragio. Pero por otro lado, imaginarnos el escenario de gobernabilidad que deberá enfrentar José Antonio Kast, ya sea en los temas institucionales, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la ola criminal que ha erosionado el Estado de Derecho en Chile, y también, por supuesto, con el relanzamiento de la economía que ha sido frenada por varios años de presencia de la izquierda, además de este momento artificial, de este momento constituyente que la izquierda chilena y el progresismo armaron artificialmente en el sur del continente para paralizar uno de los milagros económicos más importantes de la región. Bueno, para hablar de estos temas, como solemos hacerlo, hemos convocado a nuestro amigo Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, un permanente entrevistado de este portal, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Alexis, gracias por la conversación. Víctor, muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por invitarme al canal y un gran saludo a toda la audiencia del Montoner. Bueno, gracias también, Alexis. Me gustaría preguntarte, digamos, eh, ¿cómo llegan los candidatos a esta segunda vuelta? ¿Qué estrategias se han desplegado? Y, bueno, parece que la suerte está echada. Bueno, la suerte está echada virtualmente, ¿no es verdad? No, no es verdad. Pasan dos cosas, Víctor, que quiero ponerte en antecedente y también a todos los telespectadores. La primera es que en primera vuelta, con el orden de los candidatos que conocimos, es decir, Janet Jara del Partido Comunista en primer lugar, pasando segunda vuelta, seguida de José Antonio Kast en segundo lugar, seguido por Parisi en tercer lugar con un 20% y luego eh, Johannes Kaiser con un 14%. Y finalmente, en el orden de las magnitudes mayores, Evelyn Matei con un 10%. Pues bien, tres candidatos más que sacaron 1.2 y muy pequeños que no voy a mencionar. El problema que tenemos es que el recuento oficial del Servicio Electoral de Chile de esta primera vuelta arrojó un 7% de descuadre a nivel nacional en la elección presidencial. Un Descuadre, ¿qué significa descuadre? descuadre significa que cuando se contabilizan los votos en una mesa, después aparecen descuadrados cuando se suben a la plataforma del CERVEL y por ende los números no calzan, ya, no corresponden. Esas mesas debieran ser anuladas, una posibilidad, o podrían ser recontabilizadas, una segunda posibilidad, y finalmente, a partir de una auditoría que se debiese hacer, uno podría establecer qué ocurrió, porque dentro de las posibles consecuencias de esto, eventualmente se pudo haber tratado de un fraude. Esto es algo que determina un juez en función de una auditoría que se tiene que hacer. Pues bien, más grave aún, en la elección de senadores, el descuadre nacional fue de un promedio del 12%. Pero donde la cosa realmente no resiste análisis es a nivel de diputados, donde según, reitero, la información oficial entregada por el Servicio Electoral, el descuadre fue del 27%, con algunas comunas donde el descuadre llegó al 45%. Es decir, a nivel de diputados, uno de cada cuatro votos está mal contabilizado. A nivel de senadores, un poco menos, y a nivel de presidencial, 7%. ¿Quién ha formulado estas denuncias, Alexis? ¿Se han formulado denuncias? Se han formulado 7 u 8 denuncias de distintos tipos, de distintos organismos, ya lo explico. Lo que te quiero mencionar con esto es solamente una cosa que quiero que se mantenga en mente para lo que voy a analizar posteriormente. Todas las encuestas nacionales, durante más de un año, señalaban
que el orden de precedencia a la segunda vuelta iba a ser Jara, que no tenía ninguna posibilidad de no salir primera porque iba única por la lista de gobierno, luego luego José Antonio Kast, pero antes de él estaba Evelyn Matei, y finalmente Johannes Kaiser, que pasa a Evelyn Matei y tiende a alcanzar a Kast. El voto de Parisi, ese 20%, ninguna encuesta, pero ninguna durante más de un año lo pudo contabilizar, dimensionar o pronosticar. Entonces esto llama muchísimo la atención porque donde aparecen los mayores descuadres a nivel nacional en la zona norte del país es donde Parisi adquiere la mayor cantidad de votos que le permiten pasar en tercer lugar. Si tú tomas entonces ese 7%, pero es un ejercicio muy simple para explicar lo que voy a explicar después, toma ese 7% de descuadre nacional en presidenciales, se lo restas a Parisi y se lo sumas a Kaiser, Kaiser pasa con un 21% a ser el tercero y queda al lado impegado, como las encuestas sí lo señalaban, respecto de José Antonio Kast. Y no vamos a saber, y esto es lo peor de todo, en presidenciales, qué ocurrió porque el Tricel, que es el órgano encargado de supervisar la elección sobre el servicio electoral del CERVEL, pues bien ya dio por buena la elección, desechó 18 reclamaciones y les habían hecho. Te preguntaba, este asunto del descuadre que tú llamas, digamos, ha sido denunciado por qué sectores políticos del país. Digamos, porque en la prensa internacional, ¿no? Más o menos se maneja la información que yo he tratado de resumir. Sí, Avanzamos a una segunda vuelta en la que José Antonio Kast sí, sí. incuestionablemente será electo. Sí, pero por eso quiero explicar muy bien esto, porque lo que podría eventualmente ocurrir depende de lo que te estoy explicando en este minuto. Dicho esto, entonces, presidenciales ya fue sancionada como legítima por el Tricel, el organismo encargado de supervisar la elección sobre el servicio electoral. Pero en senadores, pero particularmente en diputados, hay presentado una serie de denuncias penales de reclamaciones ante el propio Tricel, ante la Contraloría General de la República y nada menos que ante el Tribunal Constitucional, porque el descuadre de un 27% no resiste análisis. El estándar internacional para cualquier elección en términos de descuadre de las mesas es del orden del 2%. 2%. Entonces, tú me dices, la suerte está echada, Kast va a ganar, todo indica que va a ganar. No decía lo mismo, o no decían lo mismo la encuesta de la elección anterior cuando Kast pasó a segunda vuelta primero y luego pasó Boric en segundo lugar y el que ganó fue Boric. Pero Entonces, la diferencia, Alexis, el día de hoy es 14, 16 puntos. no, da lo mismo la diferencia. Lo que te estoy diciendo es que también había una certeza del punto de vista de encuestas respecto a quién ganaba en segunda vuelta. Pero tenemos el problema de que no tenemos ninguna certeza. Yo te lo digo con absoluta certeza a mi parte. Yo no tengo ninguna certeza que esta elección sea limpia, transparente y objetiva porque ya tenemos este nivel oficial de descuadre en el conteo de la primera vuelta, que no se ha resuelto, al menos en términos de senatoriales y diputaciones, y que finalmente podría eventualmente impactar en qué. En que tú me dices 14 puntos de diferencia. Pero si tomas los votos de Parisi en bloque, no va a ocurrir teóricamente. Se los sumas a Jara y le sumas los 3 puntos de los candidatos menores, Jara queda con un 49%. Entonces, no hay una certeza, al menos desde el punto de vista estadístico, porque hay una alta probabilidad de que si se dan estas condiciones anómalas que estoy planteando, Jara podría ganar. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, estoy diciendo que dentro de las probabilidades existe la probabilidad de orden menor, pero existente, de que Jara pudiese ganar tal cual pasó con la elección anterior entre Boric y Kast, porque nadie daba, no tenía ninguna posibilidad teóricamente, desde el punto de vista de encuesta, etcétera, de ganar Boric. Así que esto es lo primero que quería alertarte, Víctor. Pero lo que está señalando entonces es que la izquierda chilena, como suele hacer la izquierda latinoamericana, está haciendo trampa, fraude. Bueno, eso pasa en todos lados, ahí donde está el tiempo. Pasa en todos lados y yo no estoy afirmando que haya fraude porque no puedo afirmarlo en términos objetivos, eso lo establece un juez, porque es un tipo penal. Pero sí te estoy diciendo que hay 7 querellas presentadas, querellas, reclamaciones y presentaciones ante distintos organismos del Estado, porque la primera vuelta no fue una primera vuelta limpia, listo. Eso estoy diciendo, nada más, con la información que la propia autoridad entrega. Yo no estoy inventando los porcentajes de descuadre, esa es la información oficial
del CERVEL. Esto es lo primero que quería mencionar antes de pasar a lo que tú me preguntaste entonces. Tú me decías, la suerte está echada y va a ganar José Antonio Kast. Según lo que señalan todas las encuestas, las mediciones, etcétera, claro, Kast ganaría entre un 5 y un 10% por sobre Jara, e incluso se podría elevar hasta un 15, es decir, 65, 35. Bueno, eso, reitero, con este rango de 7% de margen de error, lo voy a decir de esa manera para que se entienda de otra forma. Margen de error de 7%. El descuadre es eso. Es un margen de error donde o no contabiliza o pasa esos votos a nulo, etcétera. Bueno, inmediatamente a cualquiera de las cifras que tú me planteaste le tienes que poner un margen de error del 7% porque fue lo que se aprobó en la... Ahora, es interesante lo que dices de este tema de los descuadres. No lo llamas fraude, sino falta de transparencia electoral, irregularidades en el sistema de cómputo. Quizá ese sea el concepto, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo queda el Congreso antes de preguntarte sobre los retos de un eventual gobierno de Kast? ¿Cómo queda el Congreso, la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados? Lo más importante, justamente, Víctor, y por eso era tan relevante hacerte notar este dato que te acabo de dar, es que como el descuadre de diputados es el mayor de todos, es decir, 27% promedio nivel nacional, eso no resiste análisis en ninguna parte, esa elección se debería, por lo menos diputados, realizar nuevamente, por este nivel de descuadre, que es más de un 4% de descuadre del voto total nacional, pero con algunas comunas, como te mencioné, como La Granja, Santiago, donde el descuadre llega al 45%. O sea, cuando tú hablas de descuadre, un poco para volver a profundizar el tema, es el cómputo que hacen los personeros en las mesas con el resultado final, algo así. No, el descuadre el sistema chileno electoral es un sistema manual, donde los votos se contabilizan y se levanta una primera acta, escrita a mano, que deben firmar después en una segunda acta oficial, traspasando los números de la primera a la segunda, a mano, todos los vocales y presidentes de mesas de cada una de las mesas constituidas en el país, más de 30.000, 35.000. Bueno, el problema no se produce en eso. El problema se produce cuando se toma esta acta física en papel, oficial, firmada por los presidentes, y se traspasa, se digita pero se digita hacia el sistema o la plataforma oficial del CERVEL, que es donde se realiza el conteo de los votos final. Porque no se contean los votos en el papel, pues, en la plataforma. Si en el papel, por ejemplo, por decirlo muy sencillo, Kast obtenía en un acta 100 puntos, aparece de repente con 10 puntos en el traspaso de la digitalización a la plataforma digital. Entonces, cuando tú eso lo proyectas, un 7% de descuadre en lo que estaba en las actas físicas a lo que está en las actas digitales oficiales, es brutal, porque significa que hay un 7% nacional Clarísimo. no contado correctamente los votos. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo queda el Senado y diputados antes de preguntarte sobre los retos de un eventual gobierno de Kast? Ok, acá está lo más importante, y por eso te vuelvo a decir por qué estoy diciendo esto. Porque el descuadre de un 27% en diputados implica que la izquierda, ¿dónde ganó políticamente lo más importante? En impedir que la derecha o la no izquierda obtuviera hegemonía en la Cámara de Diputados, que tampoco la obtuvo en el Senado, que tiene un 12% de descuadre. Entonces, suma 1 más 1, para no ser tan compleja el cálculo, y claro, O sea, la centro derecha no tiene mayoría holgada en el Senado ni en diputados, pero ¿tiene mayoría? tiene una mayoría, pero no una mayoría que alcance para los quórums supernumerarios, por lo cual no puede hacer casi prácticamente ninguna cosa, sin la anuencia de este partido bisagra de París y el partido de la gente, el PDG, que quedó con 12 diputados de la noche a la mañana, porque no se pensaba y nadie pensaba que iba a sacar esa cantidad de diputados. De nuevo con los descuadres que te estoy señalando. Lo que nosotros sospechamos es que se infló, lo voy a decir de esa manera, la votación nacional de París en presidenciales y la votación de sus diputados en la elección de diputados. Y París es un populista desatado, ¿no? Exactamente. Y llamó en este minuto a votar nulo en segunda vuelta a su gente, 20% del padrón. O sea, lo que tú tienes que mirar el domingo en la noche con mucha atención es qué pasó con los votos de París, si se aumenta el nulo. En una elección presidencial con dos candidatos tan radicalmente diferentes, como Jara y Kast, el nulo debiera ser el mínimo. Claro, llamar a votar nulo en esta polarización de la segunda vuelta es
en la práctica trabajar para la izquierda, ¿no? Así es. Así es, porque no le Es afecta inconstitucional. tanto, no le afecta tanto el nulo a Jara. Jara solo puede crecer, pero sí le afecta a José Antonio Kast, que solo puede decrecer. Es muy simple. Así es. Ahora, poniéndonos en la probabilidad, vamos a llamarlo así, más cercana, un eventual gobierno de José Antonio Kast. Ya sabemos que no hay una mayoría calificada en ambas cámaras. Sabemos la ola criminal que ha erosionado a la sociedad chilena. Sabemos el problema de la desinstitucionalización del Estado de Derecho. El papel protagónico que sigue manteniendo la izquierda a pesar del fracaso y la economía absolutamente endeudada, un crecimiento del gasto impresionante del gasto estatal. ¿Cuáles son los retos de un gobierno de José Antonio Kast en el nuevo Chile que surgirá este domingo? Los retos son enormes porque, solo por poner un ejemplo, la diputada Pamela Giles, que fue reelecta en esta elección por el Partido de la Gente, el Partido de Parisi, y por ende va a ser la líder del bloque del Partido de la Gente dentro de la Cámara de Diputados, señaló que si Kast pretendía, comilla, cito, gobernar por decreto, le iban a hacer un infierno el gobierno, le iban a hacer una guerra en el gobierno. ¿Por qué? Porque el partido bisagra, el partido que va a determinar si se aprueba o no se aprueba algo que el Ejecutivo proponga, va a ser su partido, los 12 diputados que tienen. Ellos van a actuar aprobando o rechazando. Y cuando le dice, si usted pretende gobernar por decreto, resulta que la señora está en el fondo afirmando que no puede gobernar, si es que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque resulta que en Chile tenemos un sistema presidencial, donde los decretos son parte de la batería de acciones ejecutivas que puede plantear el presidente dentro de la Constitución. No se trata de decretos por fuera de la Constitución. Esto es parte de lo que hace que tengamos un sistema presidencial. El poder por decreto de determinar tales o cuales cosas que no están consideradas dentro de la Constitución para ser sancionadas por el Parlamento. Entonces, Pamela Giles en el fondo lo amenaza de que si no gobierna como ellos quieren, entonces no puede gobernar. ¿Qué te está diciendo eso del punto de vista político desde antes de que potencialmente José Antonio Kast asuma? Bueno, que le va a costar muchísimo, pasar leyes en el Parlamento. Y más aún, no tiene el quórum suficiente para modificar cuestiones que se fueron modificando en la Constitución que nos tienen como estamos. Por lo cual está absolutamente constreñido desde el punto de vista parlamentario. Primer problema. Segundo problema, el Partido Comunista reiteradamente ha afirmado que le va a hacer la guerra en las calles. Es decir, van a intentar hacer un segundo golpe de Estado como se hizo con respecto al presidente Piñera el 18 de octubre del 2019. Eso es lo que vamos a tener por delante probablemente el próximo año inmediatamente, Víctor. Se trata entonces de un gobierno que va a tener enorme cantidad de dificultades para poder imponer su programa de gobierno y de llevar al país realmente a donde tenemos que ir, porque ya tiene estos problemas estructurales y además las amenazas latentes que te acabo de mencionar. Impresionante. Bueno, pero tampoco la izquierda va a poder hacer mucho. Lo que la izquierda podría es bloquear al gobierno. Sí, Pero, digamos, el gobierno solo tendría que gobernar sin amenazar la Constitución, sin hacer ordenando. cambios legales, para que Chile vuelva a prosperar, a Sí, relanzarse. sí. Tendría que respaldar a la Fuerza Armada, a los carabineros en su lucha contra la ola criminal, al sector privado en su darle garantías y Chile, digamos, sin grandes cambios podría despegar inmediatamente. Siempre y cuando dentro de lo que el Ejecutivo plantee esté la posibilidad de hacerlo vía decreto, que es lo que te acabo de mencionar. Porque si lo pasa al Parlamento se va a tocar con el muro de contención que es el Partido de la Gente, que no le va a dejar pasar ciertas cosas o no le va a dejar pasar nada, literalmente. Y más encima la izquierda le va a estar haciendo la guerra por la calle. Entonces, es posible que se pueda gobernar en esta condición, obviamente aplicando la Constitución tal cual la Constitución señala. Si un presidente de la República genera un decreto con fuerza de ley, ese decreto es ley, no requiere del Parlamento para ser sancionado. Pero eso va a implicar que el Parlamento, por una parte, y la calle, por otra parte, van a decir no porque está gobernando como dictador, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, ese es el escenario de realpolitik.
¿ya? Yo no estoy hablando de que no se puedan hacer ciertas modificaciones, qué sé yo, porque del punto de vista, por lo menos reglamentario, el Ejecutivo tiene posibilidad de modificar cualquier reglamento. Por ejemplo, los que frenan a las pymes los podría modificar. Pero te reitero, eso va a tener la oposición del Parlamento que va a decir, pero no nos están preguntando a nosotros, está gobernando por decreto, ¿ya? Inmediatamente la movilización en la calle. Ese es el escenario, Víctor. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, qué extraño todo esto, ¿no? La izquierda chilena ha venido perdiendo elecciones sucesivamente, ¿no? Luego del último triunfo de Boric, bueno, perdió la constituyente, ¿no? Perdió, bueno, ganó con Boric, pero, digamos, de alguna manera, un partido de izquierda que ha gobernado tan pésimamente Chile, que lo ha destruido, lo ha frenado, mira, está en las predicciones que tú señalas sobre la guerra del Partido Comunista en las calles para buscar un nuevo 19, una nueva tendencia de octubre, como pasó con Piñera, revela pues que la izquierda está vivita y coleando en Chile, o es una visión extremadamente pesimista. No, no es pesimista, es real absolutamente, porque el problema que tenemos, Víctor, es que yo no sé si en Perú se percatan de lo grave que es en el siglo XXI que un país en Occidente tenga a la única candidata del Partido Comunista por vía legal, es decir, democrática, a punto de llegar a la moneda y con probabilidad menor, que ya lo mencioné, pero con probabilidad de ganar la presidencia de la República. Entonces el Partido Comunista, hay dos cosas que ocurren, o tres. ¿Ya? La primera, nunca está dispuesto a perder el poder. La segunda, Ah, no, esa es la naturaleza del comunismo, del leninismo. Salvo el poder, todo es ilusión. perfecto. Esa es la primera cosa. No están dispuestos a perder el poder. La segunda cosa, están a punto de obtener el poder como partido comunista si es que ganara Jara. Y la tercera y la más importante es que la llegada de Kass los amenaza directamente tanto al Partido Comunista como al Frente Amplio, el partido de Boric. ¿Por qué? Porque la cantidad de robo que ha habido en Chile es histórica y está involucrada toda la cúpula de este gobierno del presidente hacia abajo. Y esa gente toda debiera irse presa en la próxima administración si se hace meramente una auditoría contable en todos los ministerios. Los ministerios están, por ejemplo, sin gastos reservados porque la plata se la robaron. Hay lugares donde no hay dinero ni siquiera para comprar confort con el Ministerio de Salud para los centros de atención primaria de salud. No tienen ese nivel de falta de dinero hay porque se han robado el dinero, suma y sigue. ¿Qué significa? Si gana Kaiser, el nivel de amenaza sobre esta gente, el nivel de riesgo que tienen es enorme. Entonces, cuando tú me dices, porque eso es lo que Digan a Cas, digan a que, Cas, que gana Kaiser, dijiste Cas. Sí. que gana Kass de esta forma tan holgada, bueno, esa es una lectura que nos mira, entonces, estos detalles que son tan importantes que permiten prever un gobierno con alta dificultad para pasar leyes a través del Congreso, donde va a tener que negociar cada punto probablemente las cosas para lograr que se alinee de alguna forma toda la derecha, centro derecha y la derecha verdadera, junto con algunos de los diputados de este partido de la gente para superar el bloqueo de izquierda. Basta que uno o dos diputados entonces del partido de la gente no voten a favor de cualquier ley que se pretenda imponer, pues bien, no va a pasar la ley. Esa es la situación concreta, Víctor. Va a ser un gobierno muy, muy difícil, pese a toda la buena voluntad de Kass y su mirada de intentar, porque lo ha dicho. Señaló, por ejemplo, que él no tenía ningún problema con gobernar y que existiera en Chile un partido comunista. Pensemos que el Partido Comunista sigue siendo, una vez más, declarado ilegal en países europeos, pero en Chile no. ¿Ya? Dicho esto, dijo que no tenía problema incluso con que siguiera existiendo el Partido Comunista dentro del marco democrático. ¿Ya? Es decir, no le cerró la puerta ni lo va a perseguir en términos políticos. ¿Ya? Pero, por el lado de la izquierda, que han dicho sistemáticamente que Kass no tiene ninguna posibilidad de tener gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no maneja la calle. Uno de los argumentos, porque la manejan ellos, ¿ya? Obviamente, es lo que están diciendo. ¿Por qué no tiene la mayoría parlamentaria? ¿Por qué no tiene equipos? Dicen, etcétera, y suma y sigue. Esta es la situación así en duro, Víctor, sin ponerle esta de alegría de que va. Lo que sí es cierto es que ante esta amenaza de la izquierda se va a producir una gran convergencia de la centro derecha, ¿no? Así es. Quizá, digamos,
todo este proceso constituyente artificial que ha frenado al milagro económico chileno, el gobierno de Boric deje finalmente una enseñanza en que la centro-derecha tiene intereses comunes frente a la amenaza de la izquierda, del comunismo, del Partido Comunista. ¿No es verdad? Así es. Eso sí queda como una posibilidad. Esperamos que así sea, pero también tenemos el problema de que sí, hay una cosa muy, también que la quiero mencionar porque es también evidente. El partido de José Antonio Kast, que puede ser el próximo presidente de la República, el Partido Republicano, fue en las listas parlamentarias en unidad con el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Pero ¿a quién ha llamado a integrarse al gobierno? A la gente de Evelyn Matei, con quien no fue en las parlamentarias. Entonces, aquí ya hay un problema, ya hay un problema. Y adicionalmente, si Kaiser o su gente entran a este gobierno de Kast para tomar un ministerio, qué sé yo, van a ser los primeros fusibles que se van a quemar. Entonces, tu idea de que se forma la unidad es efectiva en la medida que se mantenga una cierta coherencia con los aliados objetivos que tuvieron en las parlamentarias y no con la gente de Chile Vamos y Evelyn Matei, la centro derecha, que es más bien centro, literalmente, con izquierda incluso, que le hizo la guerra a los dos candidatos de derecha, que son Kast y Kaiser. Entonces, me gustaría que fuera tan optimista mi mirada como la tuya, que se va a formar la unidad y qué sé yo, pero tengo toda la impresión de que vamos a tener un gobierno muy complejo, con una especie de Piñera 2, que va a ser Kast, al que le van a intentar hacer un golpe de Estado nuevamente. Esa es mi mirada. De acuerdo, estimado Alexis, muchas gracias por estas declaraciones, este análisis que nos permite tener una visión general de las elecciones en Chile. Faltan horas para el domingo 14, que se debe elegir el nuevo presidente, y suerte a la democracia y a la libertad, y a la centro derecha chilena y a la derecha chilena, y que este milagro económico que sorprendió el mundo, que enseñó tanto sobre economía e institucionalidad, se relance nuevamente. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a ti. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así nosotros seguimos avanzando, seguimos consolidando este proyecto multimedia. Muchas gracias.